Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la materia Metodología de la Investigación. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es análisis de resultados. Es decir, después de que se elaboró lo que es pues propiamente, ¿verdad? La investigación que recopilamos, ¿verdad? Pues todos los datos que de cierta manera pues ya ordenamos cómo, qué datos son los que vamos a ocupar para bien de poder pues dar o plantear una posible solución, ahora sí que presentar lo que investigamos, pues tenemos que elaborar, ¿verdad? Esta parte que es el análisis de los resultados que hemos obtenido para bien de poder pues revisar si efectivamente la hipótesis planteada se llegó a comprobar para bien de poder ver también qué objetivos, si los objetivos fueron cumplidos y con ello pues poder representar, ¿verdad? De cierta manera y utilizando, apoyándonos con herramientas gráficas, eh, cómo poder presentar pues los resultados. Entonces, vamos a ver algunas de las herramientas que existen de manera gráfica, cómo es que tenemos que cuidar la parte de la redacción, muy importante todo lo que es la ortografía, la manera de ciertos vicios, tratar de eliminarlos, ¿verdad? Para bien de poder presentar pues una correcta, pues un correcto resultado, una correcta investigación, un documento que nos presente ese resultado de propiamente la investigación realizada. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Espero que pues se vayan incorporando por ahí en el transcurso de la misma para bien de ir viendo si tienen alguna duda, pues aprovechar estos espacios que como siempre pues son en vivo, son en línea para poder pues tratar de que ustedes entiendan más los conceptos, que no se queden con dudas y poder elaborar pues correctamente sus actividades. Bueno, vamos a ver propiamente, ¿verdad? Lo que son las herramientas gráficas, ¿verdad? Que, como les comentaba, podemos utilizar en una exposición en cuanto al análisis de los resultados. También vamos a hablar con respecto a la redacción, que es muy importante, el poder presentar pues un trabajo de investigación bien redactado. Vamos a ver pues qué es lo que nos recomiendan para bien de poder presentar ese informe correctamente. Y el concepto pues de falacia, ¿verdad? Esto pues ya el momento en el cual estamos analizando, llegando a una conclusión, pues tratar de evitar este tipo de situaciones. Ok. En cuanto a lo que son los diagramas o herramientas con las cuales les comentaba, podemos contar y hacer uso para poder exponer lo que son los resultados. Tenemos el que se llama diagrama FODA. Un análisis FODA que por sus siglas, por ejemplo, pues en español son presentar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es una herramienta de planeación y toma de decisiones que pues va a ayudar a entender de cierta manera los factores internos y externos de una situación que se quiera mejorar, que se quiera innovar o incluso prevenir. También se le conoce como análisis DAFO. Y algo importante por saber es que al realizarlo, pues debemos de asegurarnos de que cada elemento escrito en este ejercicio, pues pueda medirse, ¿verdad? Para después corroborar si la estrategia que se haya elegido, pues fue la mejor. Un análisis de este tipo sirve para bien de evaluar de una manera visual y concreta pues una situación y tener un panorama de las posibles consecuencias, buenas o malas, que podrían tenerse al elegir determinada decisión. En las empresas puede ser muy común que sirva como un estudio previo
para bien de poder trazar pues la siguiente estrategia, ¿verdad? Del año, que pudieran ser de ventas, publicidad, logística, etcétera, o el plan de un proyecto en particular. Pudiera ser a lo mejor un rediseño de un producto, un servicio, a lo mejor nuevas ideas de negocio o inversiones en un mercado o zona geográfica diferente, etcétera. Sin embargo, pues este tipo de análisis no es únicamente de las empresas, también puede utilizarse en cualquier meta que tengamos en mente o para bien de poder resolver pues un problema de nuestra vida personal o incluso para evaluar nuestra personalidad. ¿Cómo se hace un análisis FODA? Aquí tenemos un ejemplo. Eh, Primero, pues hay que hacer un espacio en donde se pueda dibujar un cuadrante, ¿verdad? En donde la cruz pues va a dividir en cuatro lo que es cuatro espacios. Uno va a representar nuestras fortalezas, el otro las oportunidades, el otro las debilidades y el otro las amenazas. También hay que definir pues cuál es la situación que se pretende resolver o mejorar y ponerla en contexto, ¿verdad? Es decir, qué es lo que se quiere lograr, existe algún tiempo determinado o hay antecedentes, es algo nuevo, quiénes van a estar involucrados, etcétera, ¿verdad? Hay que tener bien claro el objetivo que debemos de resolver para pues que no se caiga en lo que son ciertas pues que estemos divagando, ¿verdad? Que no aporten a lo que es el objetivo final. También se debe ser realista en lo que se escriba, es decir, deben de buscarse diversos puntos de vista. Se debe ser sincero, debe de ser objetivo y tomarse pues el tiempo necesario para bien de poder interrogar o argumentar pues cada punto que nosotros vayamos a plasmar en tal documento. También pues establecer un horario para realizarlo, esto en caso de que el ejercicio pues no se pueda hacer en una sola reunión cuando estamos hablando de asuntos grupales, ¿verdad? Eh, También pues lo más recomendable es recolectar información por pares, esto es primero las fortalezas y oportunidades, después las debilidades y amenazas. Y pues si lo estamos elaborando en equipo, es aquí donde comienza la lluvia de ideas y se discute para bien de poder evaluar si están alineadas a lo que quiere resolverse. Una vez plasmada lo que es la información, pues se llega a crear por ahí una estrategia para bien de poder pues llegar al objetivo que se haya fijado, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos nosotros elaborar lo que viene siendo este tipo de análisis. Aquí como estamos viendo pues la información y los resultados que podemos obtener pues en las distintas situaciones de una empresa pues pueden serlo bastante amplios como para no tener en cuenta un tipo de análisis de este tipo. También pues no siempre se sabe realizar este tipo de investigaciones en los espacios de trabajo, por lo que pues es necesario que las personas que se lleguen a involucrar pues cuenten con la información y la preparación adecuada para llevarlas a cabo. Es decir, si estamos haciendo un análisis que habla en relación a lo que es la parte de cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas, obviamente de la empresa, pues tenemos que saber, conocer la organización para bien de poder definirlas, ¿verdad? Entonces sí es algo importante el conocer el contexto, ¿verdad? El tener información relativa a, para bien de poder pues establecer estos puntos que se nos piden en este tipo de análisis. Otro, digamos, diagrama, ¿verdad? Es el de causa-efecto o también conocido como espina de Ishikawa, ¿verdad? Debido a que la manera de esquematizarlo, pues nos refiere a como que si fuera el esqueleto, ¿verdad? Pues de un pescado. Aquí, este diagrama
es la representación de varios elementos, es decir, las causas de un sistema que pues puede contribuir a un problema, el cual es un efecto. Y algunas veces, pues como ya lo mencionábamos, se denomina diagrama Ishikawa o diagrama espina de pescado por su parecido, ¿verdad?, con el esqueleto de un pescado, y es una herramienta efectiva para bien de poder estudiar pues procesos y situaciones y para desarrollar pues cierto plan de recolección de datos. ¿Cómo se utiliza? Bueno, aquí el diagrama de causa y efecto es utilizado para bien de poder identificar pues las posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama pues permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar pues exactamente las posibles causas, ¿verdad?, de que están pues haciendo o llevando a cabo ese problema. Finalmente, pues nos va a aumentar la probabilidad de identificar las causas principales. Aquí el diagrama de causa y efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar, por ejemplo, sí a una de las preguntas como es necesario identificar las causas principales de un problema o existen ideas y opiniones sobre las causas de un problema. Aquí con frecuencia las personas vinculadas de cerca al problema que es objeto de estudio, pues se forman opiniones sobre los cuales son las causas del problema y estas opiniones pues pueden estar en conflicto o fallar al expresar las causas principales. El uso de un diagrama de causa y efecto pues va a ser posible reunir todas estas ideas para su estudio desde diferentes puntos de vista. Y el desarrollo y uso de diagramas de causa y efecto pues son más efectivos después de que el proceso pues ha sido descrito y el problema pues esté bien definido. Y pues para este momento los miembros del equipo que pudieran estar a lo mejor trabajando en este análisis tendrían una idea acertada de qué factores pues deben de incluir en el diagrama. Y aquí pues también puede ser utilizado para otros propósitos diferentes al análisis de la causa principal. El formato de la herramienta pues también se presta para lo que es la planeación y pues un diagrama de este tipo bien preparado pues podemos decir que es un vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción, ¿verdad?, de un problema complejo con pues todos sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle que se necesite. Ok, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches, Martín, ¿sí me escuchas? Sí, ya la escucho, ahorita no la escuchaba. Ah, perfecto, gracias. Bienvenido. Ok, otro herramienta que podemos utilizar son las denominadas líneas de tiempo. Aquí podemos decir que se conoce como línea de tiempo a cierta disposición secuencial de eventos sobre determinado tema, de manera que pues puedan apreciarse el orden cronológico de dichos eventos. Y dicho en términos pues más simples, es una manera de organizar visualmente la información de un tema, de manera que pues pueda apreciarse lo que es el orden histórico en el cual pues ocurrieron los hitos centrales del tema en cuestión. Es decir, se trata de una técnica pues muy empleada en el contexto educativo, ya sea en libros de historia, en exposiciones, ya que pues nos permite lo que es el orden secuencial de la información, esto pues a lo largo de una línea o flecha que pues nos va a indicar la dirección en que fue transcurriendo el tiempo histórico. Y por ende, pues los eventos más a la izquierda van a ser los más antiguos y los que están más hacia la punta de la flecha o hacia el extremo derecho de la línea, pues van a ser los más recientes. Aquí para elaborar una línea de tiempo se deben de seguir, por ejemplo, los siguientes pasos, es decir, determinar la escala de la misma, es decir, se debe de
de decidir qué periodo temporal va a abarcar este gráfico, si va a ser, por ejemplo, toda la historia humana, un gobierno, un año específico, un siglo, desde un siglo específico, una fecha exacta, ¿verdad?, en la cual nosotros vamos a querer hacer ese análisis. Otro paso pues es determinar los hitos principales, ¿verdad? Es decir, se debe de ubicar y organizar previamente los eventos importantes o más trascendentales, ¿verdad? De la información que pues va a ser representada en la línea, ya que pues estos grandes hitos van a ser los principales de la gráfica. Y pues también determinar la información contextual, que otros hitos o eventos de importancia general, por ejemplo, convendría que resaltemos en esta línea para bien de poder pues dar contexto, ¿verdad? Estos serían, digamos, los tres pasos. Hay un cuarto en el cual pues sería trazar la línea y ubicar obviamente los puntos, ¿verdad? La línea se traza de izquierda a derecha y sobre ella pues se va a ir distribuyendo la información previamente determinada. Esto pues en orden cronológico, ¿verdad? Avanzando hacia lo que es el presente o el fin del periodo que estemos nosotros tratando de estudiar. ¿Ok? Ahora, una vez que pues hemos incorporado lo que son este tipo de gráficos y herramientas para bien de poder, como veíamos, pues presentar de manera más fácil la información, hay que recordar que estamos haciendo un análisis de los resultados, pues también obviamente a la hora de hacer nuestra aportación, pues esta tiene que ir redactada. Y dentro de la redacción hay puntos muy importantes que debemos pues de cuidar, entre ellos pues lo que es hay que cuidar la ortografía. Aquí sabemos que la ortografía pues es un conjunto de reglas que establecen cuál es la manera correcta de representar pues todos esos sonidos o fonemas de una lengua, ¿verdad?, por medio de letras. Y pues es producto del interés por fijar lo que son esas relaciones entre fonemas y letras de una manera uniforme para hacer pues más sencilla y eficaz lo que es la comunicación escrita pues entre todos los miembros de la comunidad lingüística, y precisamente porque pues podrían inventarse casi tantos sistemas de escritura como hablantes o como gustos de los hablantes pueda haber, ¿verdad? Por eso es de que son estas reglas que debemos de cumplir. Eh, Entre ellos, pues obviamente la ortografía de la letra, de la palabra, de las oraciones. Hay que evitar, por ejemplo, los vicios como a la hora de redactar, como lo son, por ejemplo, el barbarismo. Aquí llamamos barbarismo pues aquellos errores o incorrecciones estas al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, o al utilizar pues ciertos vocablos extranjeros no incorporados pues aún al propio idioma. Y se trata pues de un tipo de error lingüístico que suele ser pues muy común en el habla coloquial y popular, pero desde el punto de vista de la norma de la lengua pues se consideran una señal de falta de cultura o de educación. ¿Okay? Entonces sí, en ese tipo de trabajos pues sí hay que cuidar mucho lo que es la parte de la redacción y tratar de evitar pues estos tipos de vicios que estamos aquí mencionando. Otro es el denominado cacofonía. La cacofonía se define dentro de los vicios del lenguaje, es decir, son errores que pues se cometen al hablar y que dañan lo que es el enunciado o algún discurso, como un sonido desagradable para el oído y que pues se presenta por la repetición innecesaria, recurrente o cercana pues de fonemas en una misma frase, o por la combinación inadecuada de los distintos componentes de una oración, los cuales pues puedan carecer de armonía. También tenemos, por ejemplo, lo que es la anfibología,
Esta es catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se presta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Por ejemplo, si nosotros decimos, me compré una computadora y un celular, me dices, por ejemplo, si uno está diciendo, me compré una computadora y un celular, me dices cuando quieres y te lo presto. Pues sí, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué me va a prestar? ¿La computadora o el celular? Como que ahí no queda muy bien definido, ¿verdad? A la hora de estar enunciando o estar diciendo, ¿verdad? Que se compró una u otra cosa, ¿verdad? Otro de los vicios es el denominado solecismo. El solecismo es un error en la estructura de una oración. Puede ser pues un error de concordancia, un error en la conjugación de un verbo y pues también una preposición incorrecta. Por ejemplo, podemos decir eh, utilizando lo que es la palabra cuyos. Si decimos los niños cuyos yo cuido los fines de semana, eso es incorrecto. A eso se le denomina solecismo. La manera correcta de decir es los niños a quienes yo cuido los fines de semana, eso ya es una oración correcta. También existen por ahí vicios como la monotonía y la pobreza de vocabulario. Esto se llama monotonía, ¿verdad? A lo que es pues una forma de pobreza del lenguaje que consiste en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación. Esto pues definido por un vocabulario limitado. Y pues para corregir la monotonía del lenguaje, la solución pues más adecuada es dedicar más tiempo a la lectura, ¿verdad? Por eso dicen que es muy importante leer, puesto que ahí vamos a estar palabras y sus significados. Por ejemplo, muchas veces cuando se dice, eh, no sé, en una redacción que se estuviera hablando a lo mejor, que se incorpore mucho entonces, muchas muletillas, por ejemplo, no sé, en una redacción que estuviera diciendo, eh, cuando llegamos a la ciudad fuimos y entonces la saludé con la mano. Y entonces cuando estuvimos cerca nos dimos un abrazo. Y entonces me preguntó cómo has estado. Y entonces le dije que muy ocupado con la escuela. Si se fijan, usamos pues mucho la muletilla del entonces, ¿verdad? Cuando si supiéramos un poco más de vocabulario, pues pudiéramos nosotros por ahí corregir o ampliar un poco más esta redacción. Otro tipo de vicio es el que se conoce como cosismo. Este es el uso abusivo de la palabra cosa pues en lo que es en el acto de la comunicación, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Y pues un uso equivalente es el que muchas personas le dan a las palabras eso, algo y esto, por nombrar pues algunas palabras con las que se incurre en esta falta. Por ejemplo, pueden ser ejemplos de cosismo el decir, pásame la cosa esa, pudiendo decir, pásame el objeto o pásame el utensilio. O también, ayer estaba con María y nos pasó una cosa tremenda, pudiendo decir, ayer estaba con María y nos pasó un incidente tremendo o un acontecimiento tremendo. También, por ejemplo, cuando decimos, él sabrá, allá Pedro o Juan con sus cosas, pudiendo decir, él sabrá, allá Pedro con sus asuntos, con sus cuestiones o con sus dramas, ¿verdad? También cuando a veces decimos, eh, fui a la cocina, abrí el refrigerador y se me cayó la cosa esa, pudiendo decir, fui a la cocina,
abrí el refrigerador y se me cayó pues el vaso, la copa, la jarra, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí podemos ver que efectivamente a veces hacemos pues un abuso, ¿verdad? Un vicio, el querer nombrar a pues todos estos elementos que tienen pues sus nombres propios, utilizándolo pues solamente diciendo eso, algo o esto, ¿ok? Y otro de los vicios es el queísmo. El queísmo consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde pues la secuencia de que. Dicho de otra manera, pues es la omisión de la preposición de cuando lo adecuado pues es utilizar de que. Por ejemplo, a veces decimos, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, cuando de manera correcta debería decir, nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí. Otra manera incorrecta de ejemplo sería, dijo que llegaría antes que anocheciera, cuando la manera correcta es, dijo que llegaría antes de que anocheciera. ¿Ok? La redacción también, pues debemos de tratar de tener un estilo de redacción, la cual debe tener pues ciertas características, es decir, debe ser clara, debe ser sencilla, ¿verdad? La manera de redactar, obviamente, claro que se entienda, ¿verdad? Lo que estamos nosotros tratando de comunicar, preciso, es decir, que sea muy puntual, ¿verdad? Que lo que se esté tratando de abordar y conciso, es decir, que no nos explayemos tanto en algo que no nos va a aportar nada, ¿verdad? Tratar de resumir a lo mejor lo más pues lo más necesario posible sin tratar de extender algo en lo cual pues definitivamente pues no me va a aportar, ¿verdad? A la hora de estar pues redactando esta explicación o esta conclusión a la cual estemos tratando de llegar en nuestro trabajo de investigación. Hay que tratar de evitar también las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias pueden ser pues entendidas como errores en el razonamiento, pueden ser de dos tipos, formales e informales, y las formales pues ocurren cuando llegamos a ciertas conclusiones a través de razonamientos pues lógicamente inválidos. Las falacias informales pues se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado, y pues los argumentos en estas falacias pueden ser válidos o inválidos, pero pues no soportan nuestras conclusiones. Una falacia lógica pues va a ser un error de razonamiento cuando una persona pues llega a una conclusión o defiende un argumento basándose pues en un proceso de razonamiento viciado, ¿verdad? Aquí podemos decir que está cometiendo una falacia, ¿verdad? Un argumento puede ser falaz por razones estructurales, es decir, fallas en su construcción lógica, o por un sinnúmero de otras razones. Y las falacias que solemos llamar argumentales, pues por lo general lo van a hacer o lo son a causa de razones que pues no van a derivar directamente de una estructura lógica. Vamos a ver este pequeño video en el cual pues vamos a ver qué puntos son los que necesitamos realizar para bien de poder llevar a cabo pues esta redacción de este análisis de resultados de una investigación. Hola, ¿qué tal amigos? En este video abordaremos de una manera sencilla y breve qué son y cómo se plantea un análisis de resultados dentro de una investigación. Para empezar, el análisis de resultados es la parte del informe en la que establece las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado a esta parte del ensayo. Este análisis debe proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para futuras investigaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para un análisis de resultados es cómo hacerlo. Los pasos para realizar un análisis de resultados son los siguientes. Primero,
Empezar con las relaciones y generalizaciones que los propios resultados guardan con el informe. Evidentemente, los resultados salen del desarrollo del informe, por lo que deberás mostrar esas relaciones en el análisis de resultados. Segundo, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Delimita lo que no cuadre. En algunos ensayos pueden haber algún resultado que no encaje o cuadre con el desarrollo de la investigación. Debes señalarlo y dejar abierto el tema. Tercero, mostrar las relaciones de tus resultados con trabajos anteriores publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. Cuarto, explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener, de dónde salen tus conclusiones y para qué sirven. Quinto, formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Sexto, dar recomendaciones o sugerencias si es necesario para facilitar la comprensión del informe. Por último, resumir las pruebas que recogen esa información, así como las fuentes. Existen dos tipos de análisis de resultados muy importantes. Está el análisis de resultados cualitativo y el análisis de resultados cuantitativos. Primeramente, el análisis de resultados cualitativos. Este análisis digamos que se puede realizar durante 3 etapas. La primera etapa se hace una reducción de la información. Esta trata de reducir las grandes cantidades de información a unidades elementales, fácilmente analizables, comprensivas y relevantes. La siguiente etapa es la disposición y transformación de la información. Esta consiste en organizar los datos y presentarlos de una manera ordenada, de modo que permita su posterior procesamiento. Finalmente, ya con los resultados obtenidos se debe interpretar la información. Esta lleva a conclusiones que pueden conducir a la creación y explicación de la generalización. Ahora miremos los pasos para realizar el análisis de resultados cuando se hace de manera cuantitativa. Primer paso, depurar los datos. El propósito de la depuración es buscar y arreglar inconsistencias que pudieron ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos. Segundo paso, eliminar datos atípicos. Ya con los datos que son relevantes, lo que hay que hacer es eliminar las observaciones que numéricamente están muy alejadas del resto de los datos. Tercer paso, proceder a la selección de las pruebas estadísticas. Estas pueden ser estadísticas descriptivas. Estas hacen referencia a la representación de los datos, tales como media, modo de desviación, etc. También las estadísticas inferenciales. Estas pueden deducir las propiedades de la población a partir de la muestra. Cuarto, una vez aplicadas esas pruebas, se aplica el programa estadístico, el cual consiste en descomponer el todo en sus partes para analizar. Finalmente, la interpretación de datos es ir más allá de lo que los datos reflejan. Bueno amigos, entonces ya saben hacer un análisis de resultados. Con esto ya terminamos el video. Los integrantes del grupo son Julie Tolosa Moscote, Norby Durán Ustate, Maricristi Chinchilla y Leonardo Vergel Herrera. Los invito a suscribirse al canal y la de like. Ok, bueno, pues aquí vimos, ¿verdad?, cómo es que una vez que se recaban todos los datos, como comentamos, hay que obviamente pues agruparlos, analizarlos para bien de poder pues determinar si, como les comentaba, la hipótesis se llegó a cumplir o no, ¿verdad? Y poder presentar pues esos resultados de nuestra investigación. Vamos a tratar de utilizar ahorita, hacer un pequeño ejemplo de lo que son lo que vimos ahorita de los 3 herramientas, ¿verdad? Que hablamos del análisis FODA, del diagrama de Ishikawa y de la línea de tiempo. Nos vamos a enfocar ahorita en la parte de la herramienta de el análisis FODA. Vamos a hacer tratar de rellenar ese análisis. Permítame ahorita compartirlos para bien de tratar de hacer un pequeño ejemplo. Ok,
que nos quede un poquito más claro. Ok, bueno, a ver, ahí lo estamos viendo. Ok, bueno, a ver, vamos a compartir diagrama FODA. A ver. Ok, a ver, Martín, no sé si puedas entrar a ese link, copiar ese link para bien de que te puedas integrar aquí a esta presentación. A ver, Cópiate ese link y trata de ingresar. Ok, ya lo ves ahí, ¿verdad? sí, profe. Ok, bueno, muy bien. Bueno, en lo que es las instrucciones que vimos para bien de poder realizar un análisis FODA, es dividir, como veíamos, ¿verdad? El cuadrante de, pues, definir lo que son los espacios en donde vamos nosotros a ir redactando, pues, todas nuestras debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades. Entonces, vamos a llenarlo. No sé si quieras llenar ahí los cuadros. Vamos a poner ese primer cuadro. Si quieres que sean, no sé, fortalezas, o si quieres primero definir las debilidades, las amenazas. Es que se me complicó un poco porque estoy en la presentación en el celular y luego Ah, cambio la ya, ok. pantalla para... Bueno, a ver, entonces vamos a irlo llenando. Nada más ahí tú me vas diciendo. Vamos a poner aquí fortalezas. En este otro apartado vamos a insertar debilidades. Aquí oportunidades. Y aquí las amenazas. Entonces, por ejemplo, si nosotros por ahí dentro de una de sus actividades que pues es definir o ir viendo qué tema o qué tipo de investigación van a realizar. No sé si recordarán que definimos en un foro pues más o menos qué tipo de investigación o qué pues sí, qué investigación es la que ustedes iban a realizar. Vamos a suponer que estamos tratando de analizar si digo, yéndonos a lo que es la cuestión de informática, ahora con lo de la pandemia, nos dimos con esto de la pandemia, ¿verdad? Vimos que hubo un gran pues auge en cuanto al uso de pues todo lo que son las tecnologías de información. Hubo pues muchas empresas que se vieron afectadas y que tuvieron que, pues debido a que
ya los clientes no iban físicamente a sus tiendas a comprar, pues tuvieron que cambiar el formato o el esquema, ¿verdad?, del proceso de ventas. A lo mejor ya, pues si no podían hacer llegar sus productos y sus servicios por, digamos, directamente, en el sentido de que están acostumbrados a que los clientes llegaran a su local, pues tuvieron que incorporarse a lo que eran este tipo de plataformas para bien de poder ofrecer pues estos productos. Entonces vimos ahí que la tecnología pues fue una gran ayuda para bien de poder pues vender, ¿verdad?, todo lo que viene siendo este tipo de productos y servicios. Vamos a suponer que estamos nosotros haciendo un estudio de investigación en el cual vemos si efectivamente las aplicaciones o los software, toda esta tecnología ayudó, digamos, a incrementar las ventas pues a las empresas, a las pequeñas empresas que pues no tenían en ese momento y que tuvieron que verse forzados a entrar a pues digamos, a este tren, a este modo de operar, y que se convencieron que efectivamente el incorporar lo que es la tecnología pues le va a ayudar mucho a lo que es el incremento de ventas. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, vamos a suponer que hablamos de, no sé, un ejemplo de una organización en la cual cuentan con personal que les puede ayudar a incorporar todo lo que es esa tecnología. Sí. Por ejemplo, hablar de que se cuenta, aquí podemos indicar eso, ¿verdad? La empresa, vamos a poner, no sé, la empresa X cuenta con personal para integrar, con personal con conocimiento de sistemas y de redes sociales para utilizar lo que son las tecnologías de tecnología de información. ¿Qué oportunidades podemos ver si sabemos que contamos ya con personal que nos puede ayudar y que tiene conocimiento para bien de poder, pues a lo mejor incorporarnos? Vamos a partir de que esta empresa a lo mejor no se había anunciado en las redes sociales y vio dentro de su plantilla que pues existía personal que conocía todo lo que es el movimiento de las redes sociales. ¿Qué oportunidad se pudo haber generado? Bueno, pues a lo mejor ofrecer los productos y servicios en las redes sociales, ¿verdad? Haciendo publicaciones periódicas para que se dieran a conocer los productos y servicios, ¿verdad? ¿Estoy bien o estoy mal? Podría ser también así como dice que el uso de las tecnologías, pues las ventas en línea, no sé. Así es, esa es una oportunidad, ventas en línea. Efectivamente, ¿por qué? Porque pues si ya sabes que tienes un personal que sabe de tecnología, pues, y que a lo mejor si tú como empresa no te habías aventurado
a hacer o no tenías tu página a lo mejor, o tenías ahí la página arrumbada, pero nada más la usabas para darle información, más no vender por ese medio, porque estabas acostumbrado a que tus clientes llegaran al negocio, pues es una oportunidad, es esa, como bien lo mencionas, el poder llevar a cabo pues la venta en línea, ¿verdad? Ahora, ¿qué debilidades a lo mejor tenía esta organización? La organización no aprovechar las tecnologías para la promoción del negocio, ¿verdad? Estamos partiendo que a lo mejor esa, como lo decíamos ahorita, ¿verdad? Si era un negocio que a lo mejor estaba, pues tenía la página de manera informativa, pero no aprovechaba el poder publicarse mediante las redes sociales para bien de poder darse a conocer, pues tiene esa debilidad, ¿verdad? El no saber aprovechar esas tecnologías. ¿Y qué amenazas tuvo ahora con esto de la pandemia? Pues que el cierre de negocio al no poder obtener las ventas esperadas, ¿verdad? Con los, por ejemplo, los bloqueos que hubo a raíz de la pandemia, ¿verdad? La reducción obviamente de la gente que iba físicamente a lo mejor a la tienda, pues qué amenaza se enfrentó el negocio, pues posiblemente que cerrara, ¿verdad? Completamente, porque ya no iba a percibir ese ingreso, ¿verdad? Desempleo podría ser también. También lo que es el desempleo también que hubo, ¿verdad? De todo lo que son las personas que colaboraban en ese negocio. Esas también fueron unas amenazas a las cuales se enfrentó el negocio, ¿verdad? Entonces, aquí pues podemos analizar, hemos visto, ¿verdad? Cuáles fueron nuestras amenazas, cuáles fueron nuestras debilidades, las posibles fortalezas que podemos tener y las oportunidades en base pues a este problema que a lo mejor planteamos, ¿verdad? Que lo hicimos desde el punto de vista de un comercio, ¿verdad? En el cual, pues, a raíz de esta situación que vivimos, pues, trató de incorporar lo que fue la tecnología para bien de poder, pues, ofrecer los productos, los negocios. Ya se sabía que el uso, ¿verdad? De lo que son, eh, pues, todo lo que son las páginas, el comercio electrónico, pues, nos traía obviamente ciertos beneficios, pero todavía hay y existe, ¿verdad? Empresas, pequeñas empresas que todavía no se suben a pues, a lo que es el internet, ¿verdad? A tipo de negocio, el cual pues los que ya lo han incorporado pues han visto las grandes ventajas que esto conlleva y que este año que pues pasamos por esta situación pues se pudo sacar provecho. Entonces, ¿qué pasó? Pues esas organizaciones fueron de cierta manera pues más competitivas a comparación de las que todavía apenas iniciaban con la incorporación de todo este tipo de plataformas y herramientas, ¿verdad? Bueno, pues entonces así es como podemos elaborar nosotros este tipo de herramientas. No sé si hay alguna duda, Martín, en relación a los temas que hemos estado viendo. No, bueno, el del análisis, bueno, este que se hizo ahorita de FODA, ese yo Ajá. no lo había manejado. El que sí había manejado es el de Ishikawa.
Ok. pero pues ahorita ya viendo los dos, pues veo que es más o menos como que para tener una autocrítica, ¿no? O sea, más, o sea, por ejemplo, el otro para saber dónde está el problema, qué lo causó, y todo ese rollo. Y este pues ¿Cuál? veo que sí, El de Ishikawa. ajá, sí, es lo que está. Sí, por ejemplo, el de Ishikawa se puede utilizar a lo mejor como complemento para cuando estemos planteando el problema que se supone vamos a investigar, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, Porque dentro de una posible hipótesis, pues se plantean la problemática, ¿verdad? A lo mejor las posibles causas que estén originando ese problema y también se trata de presentar, pues a lo mejor una posible solución dentro de la hipótesis. Entonces, cuando queremos por ahí establecer o plantear las causas que posibles que puedan estar pues produciendo determinado problema, podemos utilizar de Ishikawa. Y como bien que lo mencionas en el caso del FODA, pues es también, ¿verdad? Para bien de analizar, por eso es que tenemos que conocer muy bien, tener información relativa, ¿verdad? Pues lo que queremos nosotros analizar para bien de poder pues identificar muy bien pues esas oportunidades, esas amenazas, debilidades que tenemos, ¿verdad? O que una empresa pueda, pues, presentar para bien, pues, también de utilizarlo como documentación, ¿verdad? Todo esto lo podemos utilizar en base para bien de poder argumentar pues, todo lo que es el análisis que estemos realizando y para bien de poder, pues, respaldar los resultados que estemos presentando de nuestra investigación, ¿verdad? sí, es correcto. Sí, porque si no sabes tus debilidades, pues cómo vas a mejorar. O sea, Claro, mm, así pero sí está es. bien. Bueno, ok, pues muy bien. ¿Alguna otra duda, Martín, en relación a estos temas? No, ninguna, gracias. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Espero verlos ahora en esta semana. Toca hacer, pues contestar lo que es el cuestionario relativo al tema de esta semana. Y pues cualquier duda que tengan, ya saben que con toda confianza por medio de el apartado de los mensajes podemos estar viendo por ahí las dudas que vayan a tener en relación pues a las actividades y lo que es la participación también en el foro. Cualquier dudita con estos conceptos, estamos al pendiente. Ok. Bueno, pues les agradezco. Buenas noches, que sigan pasando bonita noche y pues buen inicio de semana. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.